Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Hola, bienvenido nuevamente a nuestro servicio en transmisión en vivo. Me alegro mucho de que tenerte aquí, estando aquí junto a nosotros. Y si eres nuevo, especialmente quiero darte la bienvenida. Mi nombre es Shane y soy uno de los pastores aquí en Mosaic Boston. Los últimos meses ha sido una locura para nuestra familia. Más allá de la locura del COVID, tomamos la decisión sobre alrededor de mayo, era la hora nuestra ya de buscar un apartamento nuevo y mudarnos. Y empezamos ese proceso, mi esposa y yo, que llevamos unos 15 años casados. Y tenemos dos hijos, nuestro hijo Owen, que tiene 8 añitos y va a cumplir 9 años este otoño, y nuestra hija, que tiene 5 años. Simplemente se han vuelto demasiado grandes ya. Han estado compartiendo un dormitorio y toda nuestra familia ha estado compartiendo un baño, así que simplemente esto ya no funciona, así que algo necesitaba cambiar. Ahora, te invito a que retrocedas conmigo. Empezamos a buscar. Bueno, todas las cosas iban bien, encontramos un gran lugar y nos estamos preparando para firmar ese contrato de arrendamiento, de alquiler y establecer la fecha de mudanza. Entonces, el dueño del apartamento llamó y dijo: oye, vimos que en tu solicitud tienes un hijo menor de 6 años. Por lo tanto, necesitamos que inspeccionen en busca de plomo para que no le pase nada a tu hijo. Y por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Encontraron plomo. ¿Por qué? Pues porque esto es Boston, obviamente, y todo aquí se hizo hace unos 100 años. Y él dice: bueno, antes de que podamos dejar que ustedes se muden, vamos a tener que hacer una limpieza de plomo al apartamento. Y si sabes cómo es eso, todo el mundo sabe que es un proceso muy largo. Tiene que ser inspeccionado, el trabajo debe estar bien hecho, necesita ser inspeccionado nuevamente. En pocas palabras, nuestra fecha de mudanza se tuvo que cambiar. Pasamos de buscar el mudarnos a mediados de junio a 1 de julio, y luego otra vez se movió del 1 de julio al 15 de julio. Y adivina que se movió otra vez. Lo trasladamos por tercera vez al 1 de agosto. Y de hecho, finalmente nos mudamos ayer a nuestro apartamento. Alabado sea el Señor. Estoy extremadamente agotado y cansado, pero un agradecimiento especial para Wade y Jessica por cuidar a nuestros hijos por nosotros, literalmente por todo el día. Probablemente estén más cansados que nosotros. Pero menciono esto porque si retrocedemos hasta la primavera, tomamos la decisión de mudarnos. Esa es una gran decisión importante, ¿verdad? Es una decisión que conlleva muchos riesgos y muchas preguntas. Es algo en lo que tienes que pensar mucho. No sé, ¿cómo se toman decisiones así, no? Algunos de ustedes pueden escribir, disparar primero y hacer preguntas después, pero yo soy el tipo de hago todas las preguntas y luego tal vez apriete el gatillo a regañadientes. Yo soy el tipo de chico que necesita sentarse antes de tomar una decisión, mirar todas las opciones disponibles, escribir todos los pros y contras y tomar una decisión con muchísimo cuidado. Y eso es lo que hicimos. Mi esposa y yo nos sentamos. Lo primero que hicimos fue como actualizar nuestro presupuesto, establecer una especie de rango de precio objetivo, y luego fuimos de compras para ver cuáles eran nuestras opciones. Luego hicimos un análisis completo del costo-beneficio de cada una de las opciones que teníamos ante nosotros, hasta que finalmente llegamos a la que creíamos que sería mejor para nuestra familia, que sería mejor para nuestro presupuesto, para nuestro ministerio y para nuestros objetivos a corto plazo y también a largo plazo. Y menciono todo esto porque es relevante para nuestro texto el día de hoy. Jesús nunca presionó a la gente para que tomara una decisión impulsiva o desinformada cuando se trataba de seguirle. De hecho, lo que vemos a menudo es que cuando las personas quieren seguirle, Él los desafía a calcular el costo antes de hacerlo, a considerar a qué se están comprometiendo realmente. Y veremos esto en el texto de hoy, que 3 personas vienen a Jesús. Algunos de ellos parecen como muy entusiasmados por seguirlo. Todo lo que Jesús necesita hacer en ese momento es correcto, darle al botón me gusta y sus seguidores pues aumentan, pero Él no hace eso. Y paréntesis, si estás mirando esto en YouTube o en Facebook, te invito a que le des un like, que te suscribas
y bueno, que esté siguiéndonos. Pero bueno, volviendo, Jesús no hace esto. En cambio, les dice que consideren el costo al convertirse en discípulos. Al hacerlo, Él les da una puerta abierta para que se vayan si ese costo parece demasiado alto para ellos. Y esto nos parece muy extraño si lo miramos así. ¿No quiere Jesús más seguidores? Y la respuesta es que sí, por supuesto que quiere, pero quiere seguidores en el verdadero sentido de la palabra. Jesús quiere seguidores legítimos, quiere vidas y no solo gustos. Quiere que hombres y mujeres estén preparados para dar la vida y que les sigan donde quiera que vaya, donde quiera que los lleve, cueste lo que cueste. Lo que vamos a estar viendo aquí es que Jesús va a alguna parte. Un lugar donde nuestro texto nos dice que Él va a ir a Jerusalén y Jesús va al camino de la cruz. Y el texto de hoy es Lucas 9 y vamos a ver los versículos del versículo 46 al 62. Y al hacerlo, quiero que hagamos aquí un análisis del costo-beneficio de seguir a Jesús. Vamos a ver unos 5 aspectos de la vida en los que seguir a Jesús nos va a costar algo a corto plazo, y también vamos a ver la decisión de no seguir a Jesús al costarnos, obviamente, algo a largo plazo. Las 5 categorías que veremos el día de hoy son, en primer lugar, hablaremos de cómo seguir a Jesús nos va a costar nuestro orgullo. Segundo, nos va a costar nuestro propósito. Tercero, nuestras posesiones. Cuarto, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestro lugar. Y luego, quinto, nuestras prioridades. Y si miráis el texto conmigo, vamos a leer Lucas capítulo 9, comenzando desde el versículo 46, y dice así la palabra de Dios. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado, y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me envió, porque él es más pequeño entre todos vosotros. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está con vosotros. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no les recibieron, porque sabían que había terminado de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: Te seguiré a donde quieras que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras no tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia a todas las partes el reino de Dios. Y también otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo: nadie, después de poner la mano en el arado, mira atrás. Nadie después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Dios, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias por tu palabra que es una autoridad en nuestras vidas, que es verdadera, infalible, llena de poder. Gracias, Señor. Te agradecemos por darnos esta palabra aquí en las Escrituras para nosotros. Y oramos, Señor, para que
tomes estas verdades y las apliques a nuestras vidas, las apliques a nuestra cabeza, corazón, manos para conformarnos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Este es un texto muy intenso. En el contexto del Evangelio de Lucas, esto es un punto de inflexión. Gran parte del Evangelio de Lucas hasta este punto se ha centrado realmente en este tema de la identidad de Jesús. ¿Quién es este hombre que hace milagros, que echa fuera demonios, cura a los enfermos? Esto realmente llega a un punto crítico en el versículo 20, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo de Dios. Luego, justo después de eso, vemos la historia de la transfiguración donde Pedro, Santiago y Juan son llevados a la cima del monte y se les da el privilegio de vislumbrar el verdadero poder, esplendor y gloria de Jesús. Lucas 9. Responde definitivamente a la pregunta de la identidad de Jesús, que este es el Dios encarnado, que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el divino Salvador del mundo. Ahora que ha quedado claro, Lucas comienza a cambiar un poco y a hacer otra pregunta importante. Esa es la pregunta. Si Jesús es así, ¿cómo se ve el ser su discípulo? ¿Cómo es eso? ¿Qué significa seguir a este Jesús? La gran idea es que si has visto a Jesús como realmente es, nunca querrás dejarlo. Eso es lo que vimos la semana pasada, pero Pedro ve a Jesús como quien realmente es. ¿Para qué ha hecho él? Él dice, esto es genial, construyamos algunas carpas aquí, acampemos aquí para siempre, no quiero dejarte nunca, Jesús, vamos a quedarnos aquí. Y lo que Pedro aquí necesitaba aprender, y lo que nosotros necesitamos aprender, es que Jesús no se limita a acampar. Jesús no se va a quedar estancado ni complaciente en su misión. Jesús está en movimiento, tiene un propósito que cumplir, tiene una misión que cumplir. Si queremos estar con Él, tenemos que movernos con Él. Tenemos que seguirlo. Seguirlo no siempre va a ser seguro. Casi nunca será cómodo porque nuestro pasaje de hoy nos dice hacia dónde se dirige. En el versículo 51 dice que cuando se acercaban los días en el que Jesús iba a ser tomado, puso su rostro para ir a Jerusalén. Y eso es muy importante, ¿verdad? Jesús hasta este punto ha estado sanando, viajando y ha estado enseñando y ahora de repente pone su rostro en Jerusalén, porque ahora había llegado el momento en el que necesitaba completar su misión. Necesitaba cumplir su propósito aquí en la tierra. ¿Cuál fue este propósito? Jesús se lo dijo a ellos en los versículos de antes. En el versículo 22 dijo que el Hijo de Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por muchos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el propósito. Esa era su misión. Ha nacido para morir, para dar su vida en rescate por muchos. Y si es aquí donde va Jesús, ¿qué significa seguirle? Bueno, Jesús les dice en el próximo versículo, el versículo 23, les dice que si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y le siguiesen. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o si se pierde a sí mismo? El camino de Jesús es el camino de la cruz, hermanos. Antes de alcanzar las glorias del cielo, necesita atravesar el valle de sombra de muerte. Es un dolor a corto plazo para una ganancia a largo plazo. Para nosotros, a corto plazo, seguir a Jesús potencialmente nos va a costar todo. A corto plazo puede parecer imprudente, sensible, una estupidez, pero a largo plazo es la única opción racional que tenemos ante nosotros. Mira estas 5 categorías. Lo primero que vemos en nuestro texto es que seguir a Jesús nos va a costar nuestro orgullo. En los versículos 46 al 48 dice que surgió una discusión sobre cuál de ellos era el mayor y Jesús, conociendo cómo pensaban sus corazones,
toma a un niño, lo pone a su lado y les dice: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, porque el más pequeño de entre todos vosotros es el mayor. Ahora nota aquí que Jesús no los reprende por querer ser grandes. En cambio, dice que conocía el razonamiento de su corazón, conocía el pensamiento, lo que cavilaba en sus corazones. El razonamiento era erróneo. Él corrige sus pensamientos. Les da una definición adecuada de lo que es la grandeza. ¿Quieres ser grande? Maravilloso. Debes de esforzarte por alcanzar la grandeza, ser lo mejor que puedas, pero primero deja que Jesús te dé una definición adecuada de lo que es la grandeza y lo que hace que una persona sea realmente y verdaderamente grande. Aquí Jesús toma al niño y les dice: mirad, ¿cómo se relaciona con esto? Controla su orgullo. Lo vemos aquí en que Jesús, en lugar de desear una grandeza inmadura, los discípulos más bien, en lugar de desear una grandeza inmadura, comienzan a desear una grandeza como un niño. Y esta es la diferencia, esta grandeza inmadura, infantil, engreída, llena de orgullo, argumentativa, es engreída. Está llena de ambición egoísta en sus deseos de mandar y subyugar a otros, pero esta grandeza humilde, como un niño, es gentil, mansa, no es débil, y su fuerza está bajo control. Ambicioso, pero ambicioso en servir a los demás. Y de llegar a la cima, pero hacerlo llevando a otros con él. ¿Cuál es el costo-beneficio de seguir a Jesús? Aquí el costo es que debemos dejar nuestro orgullo infantil. El beneficio es que recibimos la libertad de esta humildad como un niño. El orgullo infantil viene de pensar en Dios como un capataz, como un jefe gruñón que siempre está rastreando el desempleo de otros, comparándote con los demás. Pero esta humildad como la de un niño, viene de saber quién Dios es en realidad. Un Padre amoroso que ha sido aceptado por gracia a través de la fe, no por nada que hayamos hecho para ganárnoslo. Por lo tanto, no hay nada que puedas hacer para perderlo. Y por lo tanto no tienes nada que perder ni nadie a quien impresionar. Estás seguro en el amor del Padre. Un deseo infantil de la grandeza es algo inseguro. Se aferra al poder para construirse a expensas de los demás, pero un deseo infantil de grandeza es confiado y humilde al mismo tiempo, seguro en el amor del Padre. Por tanto, es gratuito. Es gratuito administrar el poder que Dios te da como un regalo de un buen padre para usarlo para servir a los demás y edificar a otros. Lo segundo que vemos aquí es que esto nos va a costar nuestro propósito. Este es el versículo del 49 al 55, donde Juan le responde a Jesús. Él le dice: oye maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de detenerlo porque no nos sigue. Pero Jesús les dice: no nos detengas, porque el que no está contra ti está contigo. Cuando se acercaron los días para que lo tomaran, se dispuso a ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, que fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para prepararle, pero la gente no lo recibió, porque su rostro estaba vuelto hacia Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan lo vieron, le dijeron: Señor, ¿pero qué quieres que hagamos? ¿Quieres que digamos que baje fuego del cielo y que los consuma? Y se volvió Jesús y los reprendió, y luego entonces lo que hacen es que se fueron a otro pueblo. Ahora, cuando dijo que seguir a Jesús nos va a costar nuestro propósito, esto es exactamente lo que quiero decir. Santiago y Juan aquí tienen un sueño, una visión de cómo sería cuando el Mesías viniera y estableciera su reino, de cuál sería su propósito en este reino mesiánico. Ahora, su problema era que sus presuposiciones sobre este propósito y ese reino no iban en consonancia con Jesús. Jesús tiene que reprenderlos aquí, hombre. Vea,
Mira aquí, la misión de Jesús no se trataba de repartir rangos o privilegios especiales. No se trataba de destruir a sus enemigos. De hecho, se está preparando para morir por sus enemigos. Jesús dijo que no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora bien, esto no significa que no haya juicio. Llegará el momento del juicio. De hecho, en el próximo capítulo, en el siguiente pasaje, Jesús habla de esto cuando envía a sus discípulos en una misión. Y les dice que, escuchad, vas a ser rechazado por la gente, pueblos, y escucha. Esas aldeas o esas personas van a caer bajo el juicio en el día del juicio. Pero ese día todavía no ha llegado. Este momento no está aquí ahora mismo. Tenemos la misión ahora mismo de ir y proclamar las buenas nuevas. Tenéis la misión de proclamar y anunciar el Evangelio de que el Rey ha venido y está ofreciendo paz. Él está ofreciendo amnistía a todos los que se arrepientan y crean que las personas puedan llegar a ser perdonadas y reconciliadas con Dios. La pregunta para nosotros aquí, la aplicación ¿es Jesús el Señor de tus sueños? ¿Puede Jesús decirte qué hacer? ¿Es Jesús el que te dice que no? ¿Estás dispuesto a someter tus sueños, tus planes, tus deseos y propósitos más profundos a Él como tu Rey? Cuando yo tenía 14 años, nació un sueño en mi corazón. Y ese sueño era estar en un escenario frente a una multitud de personas, tocar música con una banda y escucharlos cantar canciones que yo estaba escribiendo. Ahora, yo sabía a los 14 años. En ese momento mi héroe de todos los tiempos era Kurt Cobain. Simplemente estaba fascinado con él, con su historia, su talento. Incluso a los 14 años supe que ese sueño no era de Dios y no era lo que Dios quería para mí. Sabía que Kurt Cobain era un héroe trágico que vivió una vida muy trágica y murió de una muerte trágica. Lo sabía, pero me convencí a mí mismo de que iba a ser diferente. De que de alguna manera, si tan solo pudiera probar un poco de éxito y la fama que no logró a él satisfacerlo, seguramente sería suficiente para satisfacerme a mí. Trabajé hacia ese objetivo. Cuando entré a la universidad lo perseguí con todo lo que tenía. Y realmente no pasó mucho tiempo antes de que ese sueño comenzara a hacerse realidad. Conocí a algunos chicos, me uní a una banda y empezamos a escribir música, empezamos a tocar en programas, en ir a los estudios y a grabar, y lo siguiente que sabíamos es que estábamos haciendo entrevistas de radio y firmando autógrafos. Íbamos a tocar en programas con algunas de nuestras bandas favoritas de todos los tiempos. Fue increíble. Pero ese sentimiento no duró mucho. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que esa gloria realmente comenzara a desvanecerse y me sentí hastiado. Me sentía insatisfecho, desilusionado. Recuerdo la noche en que mi sueño de los 14 realmente, a todos los efectos prácticos, se convirtió en realidad. Estamos tocando en este programa con una de nuestras bandas favoritas que recientemente había alcanzado un gran éxito. Estamos tocando en este programa. La habitación está llena y mientras tocamos puedo escuchar a la multitud cantando canciones que escribíamos y después del show el resto de la banda fueron y pasaron el rato con otras bandas y yo fui a casa. Y todo lo que podía realmente sentir, lo que realmente podía pensar era ¿ya está? ¿Esto es todo? ¿Eso es lo que yo estaba esperando? Esto no me satisface. Esto no me hizo sentir de la forma que pensé que iba a hacerme sentir. Sabía lo que estaba pasando. Lo sabía en el fondo de mi mente desde ese momento. Iba tras el viento. Nunca iba a llegar a ese momento de satisfacción. Cada vez que te acercas, simplemente se aleja. Sabía que mientras perseguía al viento, también estaba huyendo de Jesucristo y de su propósito para mi vida. Y esa fue una comprensión muy difícil para mí. Comencé a ver las canciones que escribimos y vi que nunca eran lo suficientemente buenas, que los shows nunca iban a ser suficientemente grandes y que nunca me iban a satisfacer por completo.
Y Dios tuvo que levantarme al final de ese sueño para mostrarme cuán vano fue. Y mostrarme que cuando Jesús dice que no, debería de escuchar. Pero también para mostrarme que cuando Jesús dice que no, no es porque esté tratando de retener algo bueno. Es porque Jesús tiene algo mejor y necesitas confiar en Él. Necesitaba arrepentirme. Necesitaba dejarlo ir. Realmente el problema no era que mi sueño fuera demasiado grande. El problema era que mi sueño era demasiado pequeño. Todo se trataba de mí. Necesitaba hacerlo todo sobre Él. Dejar esto para poder tomar mi cruz, encontrar algo por lo que realmente valiera la pena vivir mi vida, que era seguir a Jesucristo. Puede que no nos relacionemos directamente con esto, o con Santiago y Juan. La aplicación para todos nosotros es que vas a saber que Jesús es verdaderamente tu Señor por cómo reaccionas cuando Él te dice que no. Si Jesús no puede decirte que no, entonces no es tu Señor. Si no es tu Señor, entonces no es tu Salvador. No desperdicies tu vida tratando de incluir a Jesús en tus sueños, tratando de que Jesús sirva a tus propósitos. Y en cambio, invierta su vida en sus propósitos externos, en la misión de Dios. Pregúntate, ¿en qué área de la vida estás tratando de mantener a Jesús fuera del trono? Podría ser cualquier cosa. La verdad, el sexo, el dinero, relaciones. ¿Es la forma en la que te tratas a las personas? ¿Es ocio? ¿Es tu forma de ser padre? ¿Es tu salud o la administración de tu cuerpo, de tus recursos? Ahora, sea lo que sea, si Jesús te dice que no, correcto. Él no está tratando de retener algo bueno, quiere darte algo mucho mejor. ¿Cuál es el costo-beneficio de seguir a Jesús aquí? El costo es que debemos estar listos para dejar nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros propósitos y someter nuestras vidas al señorío de Jesucristo. El beneficio es que recibimos el gozo de ser usados por Dios para sus propósitos eternos en su plan, en su misión. En tercer lugar, vemos que seguir a Jesús nos va a costar nuestras posesiones. Nos va a costar nuestras posesiones. Aquí los versículos 57 y 58 por encima, ellos iban por el camino y alguien les dice, Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dice, las zorras tienen agujeros, tienen sus cuevitas, los pájaros del aire tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Como cristianos esto es difícil, pero debemos tener mucho cuidado con no apegarnos demasiado a las cosas de este mundo. Jesús quiere que este hombre comprenda que la urgencia de su misión es tan grande que no puede permitirse echar raíces, no puede permitirse el lujo de estar demasiado atado por las comodidades de este mundo. Para Jesús eso significaba que ni siquiera tenía un hogar. Ahora bien, eso significa que para seguir a Jesús todos nosotros necesitamos estar sin hogar. Espero que no. Esa es una pregunta difícil porque aparentemente al menos lo hizo para este tipo. Al menos no fue para este tipo. Ahora, no creo que eso se aplique a todo el mundo. La pregunta para nosotros es, ¿estamos listos? ¿Estamos dispuestos y preparados para hacerlo si Jesús lo manda? Y si Jesús es el Señor de tu vida, entonces el Señor es el Señor de tus cosas y puede decirte cómo usar tus cosas. Es el Señor de tu dinero, de tu hogar, de tus posesiones, de tu tiempo, de tus riquezas, de tu talento. Todo son suyos. Estamos llamados a administrarlos bien. Todo lo que tenemos nos ha sido confiado por Dios para sus buenos propósitos, para dar cuenta de cómo lo usamos. Ahora, si eso nos preocupa nuevamente, debemos recordar quién es Dios. Dios es un Padre amoroso y generoso, y sus propósitos son buenos, sus recursos ilimitados. Por lo tanto,
si nos pide que seamos disciplinados con la forma en que usamos nuestras posesiones, si nos pide que seamos generosos, si nos pide que seamos buenos mayordomos, es porque, de nuevo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor para nuestro prójimo. En 2 de Corintios 9, 6 dice que el punto es este: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Esto tiene sentido, ¿verdad? Prácticamente una ilustración agrícola que tiene mucho sentido común. Ahora luego lo comparas con cómo lo usamos con nuestras finanzas y posesiones. Y dice esto: cada uno debe de dar como ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios puede hacer que abunde en ti toda la gracia para que, teniendo en todo tiempo lo necesario, abundes en toda buena obra. Como está escrito, Él ha distribuido gratuitamente, Él ha dado gratuitamente, Él está dando a los pobres. Su justicia permanece para siempre. El que da semilla al sembrador y pan como alimento, proveerá y multiplicará su semilla para sembrar y aumentará la cosecha de tu justicia. Serás enriquecido en todos los sentidos para ser generoso en todos los sentidos, lo que a través de nosotros producirá acción de gracias a Dios. ¿Cuál es el costo y beneficio de seguir a Jesús aquí? Nuestro costo es que nos cuesta nuestro derecho a usar nuestras posesiones como lo deseamos. Pero el beneficio es que podemos administrar las provisiones de un Padre Celestial misericordioso cuyos recursos son ilimitados. Cuarto, vemos que seguir a Jesús nos va a costar nuestra gente. Este es el versículo 59-60. Otra persona va a otro Jesús, le dice: sígueme. Pero esta persona le dice a Jesús: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. A veces me gusta imaginar cómo sería si Jesús fuera un pastor hoy, y trato de imaginármelo fuera. ¿Cuánto tiempo me tomaría antes de que lo despidieran por decir cosas como esta? Tienes aquí el classic juke de Jesús, ¿no? Los próximos 3 tipos están recibiendo la bomba nuclear de Jesús. Es como dejar que los muertos entierren a los muertos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahora, esto tiene una explicación. Culturalmente, puede que estén sucediendo algunas cosas aquí. Es probable que el padre de este tipo aún no estuviera muerto. Quizás lo que estaba diciendo era algo más como: Jesús, quiero seguirte, pero tengo que esperar. Voy a esperar hasta que mi padre muera porque no quiero perder mi herencia ni mi lugar en mi familia. Ahora, cualquiera que sea el caso, Jesús está tratando de dejar claro que el llamado a seguirlo es, por un lado, urgente, y por otro lado, es un llamado que va a reemplazar todos los demás compromisos, lealtades que podamos tener, incluso con nuestras propias familias biológicas. Ahora, esto no significa que no amemos y honremos a nuestras familias. 1 Timoteo 5:8 dice que si alguno no provee para sus parientes, y especialmente para los miembros de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora bien, lo que esto significa, sin embargo, es que nuestra lealtad a Jesús y nuestra lealtad a la familia de Dios anula nuestra lealtad a nuestras familias biológicas si estas cosas entran en conflicto. Habrá momentos en que lo hagan. Algunos de ustedes lo saben muy bien. He hablado con mucha gente, me he reunido con personas que han venido a Mosaic y han dicho cosas como: escucha, vivo en un país donde la ley prohíbe convertirme en cristiano. Si me bautizo y tomo la decisión de seguir a Jesús, mi familia me va a repudiar. Incluso podrían hacer que me maten. Para ellos el costo del discipulado fue inmediatamente una realidad en su vida. Les costó algo y los alejó de sus familias. Algunos de ustedes han experimentado esto en un menor grado. Todos nosotros a veces en nuestras vidas vamos a tener estos momentos en los que los deseos de nuestras familias biológicas y nuestra lealtad a ellos van a entrar en conflicto con nuestra lealtad a Jesús y sus deseos y propósitos para nuestras vidas. Mi esposa y yo sabemos de esto un poco.
Este mes marcará 7 años en que hemos estado aquí en Boston y 7 años que hemos estado lejos de nuestra familia. Ahora su deseo y nuestro deseo es que estemos más unidos. Los extrañamos terriblemente. Mucho. Pero Jesús nos ha llamado aquí. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que si aquí es donde Jesús nos llama, debemos confiar en Él, de que esto es para nuestro bien y hemos de obedecer. Jesús está repartiendo muchas píldoras duras para tragar este mensaje, pero las tomamos como medicina para nuestras almas. Los tomamos como una perspectiva eterna. Por la gracia de Dios, Kelly y yo tenemos la seguridad de que pasaremos la eternidad con nuestras familias biológicas en el cielo debido a su fe en Cristo. Esto es un gran consuelo para nosotros, en serio, incluso si en este momento no podemos verlos con la frecuencia que nos gustaría. Incluso si ese no fuera el caso, cuando venimos a Cristo se nos da en Cristo una definición completamente nueva de lo que es la familia. De nuestra verdadera familia, que nuestra verdadera familia no es biológica, sino sobrenatural, ¿verdad? Es la familia de Dios. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto es lo que vemos en el capítulo anterior, en Lucas 8, ¿no? Donde dice Jesús, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no pudieron alcanzarlo debido a la multitud, y le dicen, oye, mira, tus hermanos y tu madre están aquí fuera parados para que quieren verte, y Jesús les dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y las cumplen. Marcos 10:19 dice que Jesús dijo, de cierto os digo que no hay quien haya dejado casa, ni hermanos, ni hermanas, ni madre, ni padre, ni hijos, ni tierras, por mí y por el Evangelio, que no recibirán 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones en este siglo venidero, y en el siglo venidero vida eterna. Muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. ¿Cómo es posible que el dejar a nuestra familia por causa del Evangelio resulte en recibir 100 veces más? Bueno, aquí está hablando de la iglesia, hermanos. Está hablando de nuestros hermanos y hermanas y en Cristo. Si alguna vez te has mudado a otro país y tuvo que dejar la iglesia, su iglesia, mudarse a una nueva área y encontrar una nueva iglesia, sabe exactamente de qué se trata. J.C. Ryle escribió que el verdadero cristianismo considera a todos los amigos de Cristo como sus amigos, miembros del mismo cuerpo, hijos de la misma familia, soldados del mismo ejército y viajeros al mismo hogar. Y cuando los conoces, siente que los conoces desde hace mucho tiempo. Se sienten más en casa con ellos en unos pocos minutos que con muchas personas del mundo después de un conocido de varios años. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Es simplemente el afecto por el mismo Salvador y el amor por el mismo Señor. ¿Cuál es el costo y beneficio de seguir a Jesús aquí? Bueno, nos va a costar nuestros compromisos y lealtades terrenales, pero el beneficio es que recibimos la ciudadanía celestial, la adopción en la casa de Dios. Y Jesús nos está preparando un lugar eterno con un pueblo eterno. Lo último que veremos es que seguir a Jesús nos va a costar nuestras prioridades. Aquí tenemos los versículos 61 y 62. Otro dijo, te seguiré, Señor. Pero primero déjame despedirme de los que están en mi casa, Señor. Y Jesús les dice, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Pregúntate, ¿qué es lo que atesoras? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Qué tienes miedo de dejar ir o qué no te imaginas viviendo en tu vida sin Él? ¿Qué es lo que te va a tentar a quitar la mano del arado y mirar hacia atrás? Jesús volvió su rostro hacia Jerusalén y no se volvió. Hubo muchas cosas buenas que pudo haber hecho, pero las deja a un lado porque solo había una cosa que tenía que hacer. Nada, pero nada, iba a impedirle cumplir con esa tarea, de ir a la cruz. Sus prioridades estaban grabadas en piedra. Muchos de ustedes seguramente que han leído el libro de From Good to Great,
Jim Collins observó más bien que lo bueno es enemigo de lo grandioso. Y suena muy profundo, pero es una especie de sentido común, ¿es cierto? Que hay tantas cosas buenas en las que podríamos dedicar nuestras vidas, pero esas cosas buenas se convierten en cosas malas si nos impiden hacer las cosas más importantes y las mejores. El mayor propósito y prioridad que cualquiera pueda tener en esta vida es conocer a Cristo y proclamar el reino de Dios. Todo esto comenzó con los discípulos de Jesús discutiendo sobre quién es el más grande. La verdadera grandeza viene cuando seguimos los pasos del hombre más grande que jamás haya vivido, y ese es Jesucristo. Dietrich Bonhoeffer escribió en su libro El costo del discipulado que solo el hombre que sigue el mandato de Jesús con determinación y sin resistencia deja que su yugo descanse sobre él. Él encuentra su carga fácil y bajo su suave presión recibe el poder de perseverar. En el camino correcto, el mandato de Jesús es duro, increíblemente duro, para quienes tratan de resistirlo. Para los que se someten voluntariamente, el yugo es fácil y la carga ligera. Seguir a Jesús y dar tu vida a su reino como tu máxima prioridad, esto será lo más difícil que puedas intentar hacer, pero vale la pena. La razón por la que vale la pena es porque mientras lo haces, Cristo está allí contigo, unido en el mismo yugo. Y puede ser difícil, pero sigues avanzando. Sigue avanzando. Mantén el paso a su vera. Mientras lo hace, comienzas a darte cuenta de que Él es el que lleva el peso. Él es el que lleva la carga y tú tienes el privilegio de acompañarlo en esta gran misión. Para cerrar, simplemente quiero hacer una pregunta. ¿Por qué contar el costo del discipulado? Quizás viniste a Cristo y nadie te desafió a hacer esto, a calcular el costo. ¿Cuál es el daño de ese costo? Si alguien está listo para venir a Cristo, ¿por qué detenerlo? ¿Por qué advertirlos y alentarlos a que calculen ese costo? ¿Por qué no dejarlos sumergirse con todo su entusiasmo? Creo que la parte de la razón por la que Jesús quiere que contemos el costo del discipulado es porque una vez que lo ha hecho, no hay absolutamente nada que pueda hacer que retroceda. Una vez que haya calculado el costo y una vez que haya determinado que el privilegio de seguir a Jesús y de conocer a Cristo es digno de renunciar a todo lo que uno tiene, entonces nada se lo quitará. Nada le detendrá. Nada te detendrá. Nada te va a distraer. Nunca llegará un día en el que arrojes la toalla, renuncies y digas, oye, pues yo no me he inscrito para esto. Porque por supuesto te inscribiste para esto. Todos nos inscribimos para esto. Lo hicimos porque Él es digno, porque Él lo vale, Él merece la pena. Esto no significa que vas a vivir una vida cristiana perfecta e impecable. Recuerda eso. Pero significa que te vas a levantar todos los días, tomar tu cruz, predicar el Evangelio a ti mismo, recordarse el valor de Cristo y no volver atrás. Escúchame, hasta que no veas a Jesús como quien realmente es, ese costo por el discipulado siempre le parecerá demasiado alto. Pero el señorío de Jesús siempre parecerá una carga. Pero cuando ves a Jesús por su verdadero valor, por quien realmente es, comienzas a ver la realidad por lo que realmente es. Y esa verdad te hace libre. Te libera para ver que el costo del discipulado no es un precio que tengas que pagar. En realidad es una inversión que puedes hacer. Jesús en Mateo 13, versículo 44 dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre halló, lo enterró de nuevo y luego en su gozo va y vende todas sus posesiones y compra ese campo. Y una vez más, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas finas, que al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla.
El reino de Dios es como un campo, dice aquí Jesús. Ahora, el mundo ve ese campo. Ve un trabajo duro, ve trabajo. No ve ningún valor en invertir ahí. Lo que el mundo no sabe es que ese campo no es un campo para trabajar. Un campo es un campo para ser extraído de un tesoro. En ese campo hay un tesoro. El tesoro más grande de todos, que es Cristo. El mayor tesoro que encuentras es Cristo, porque Él es quien primero nos atesora. Él es quien nos encontró y lo dio todo por nosotros, lo hizo con gozo. Antes de llamarnos a calcular el costo, Jesús mismo contó el costo. Contó el costo de la salvación. Hebreos 12:1 dice que por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de tan grande de testigos, que dejemos también a un lado todo peso y pecado que se aferra tan estrechamente y que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te imaginas a este tipo que encuentra el tesoro en su campo y luego en su gozo va y vende todo lo que tiene? Dice eso de Jesús. Por el gozo que fue puesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto ante Jesús? ¿Qué tuvo Jesús al ir a la cruz que no tuvo sin ir a la cruz? Fuimos nosotros. Era el pueblo de Dios. Podemos dar con gozo todo lo que tenemos por Cristo, por su reino, porque Dios con gozo lo dio todo lo que tenía por nosotros. No importa lo que intentemos, cuánto superaremos, nunca vamos a superar a Dios. Romanos 8:31 nos dice que ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Piensa en esto. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Dónde te encuentras hoy? Cuenta el costo del discipulado, es importante. Se necesita meditar, se necesita una reflexión honesta, pero en realidad no lleva mucho tiempo. El hombre que encontró el tesoro en el campo, inmediatamente con gozo fue y vendió todo lo que tenía para conseguirlo, lo compró de inmediato y ahora, en contraste, vemos que Jesús no se impresiona en absoluto con los hombres que se encuentran en este pasaje. No le impresionan sus excusas, no le impresionan sus razones para postergar las cosas, para esperar a hacer esa llamada. Quería que contaran el costo, pero también quería que actuaran con urgencia. ¿Por qué es una urgencia? Quizás eres un cristiano que vino a Cristo y nunca has contado ese costo. Deberías de hacerlo ahora. Deberías hacer esto todos los días. Porque en realidad lo que estás haciendo es contar el valor de Jesucristo a medida que lo haces. Y quizás no eres cristiano, quizás estás mirando ahora y ahora mismo tienes miedo. Tienes miedo de que lo que te pueda costar seguir a Jesús. No voy a pararme aquí y darte un cebo y cambiar todas las cosas increíbles que te van a pasar si tomas esta decisión. Quiero que cuentes el costo, porque va a costar. Más allá de las 5 cosas de las que ya hemos hablado en este pasaje, en primer lugar, le va a costar tu pecado. Sabes en tu corazón de lo que estoy hablando. No puedes venir a Jesús sin arrepentirte. ¿Dónde están los lugares en tu vida en los que no quieres que Jesús sea el Señor porque no quieres que Él cambie las cosas? Porque no quieres que Él te diga qué hacer. Si hay lugares como ese, eso es lo que les anima a hacer. Mira detenidamente a Jesús y luego mira detenidamente al pecado. Pregúntate, ¿qué ha hecho el pecado por ti? ¿Verdad? ¿Qué te ha hecho feliz? ¿Te satisface? ¿Te da paz? ¿Te da alegría, esperanza, un propósito? Y si no es así, ¿por qué seguir viviendo para ello? Las Escrituras dicen que fuera de Cristo, aparte de Cristo, fuera de Cristo, somos esclavos del pecado. Vivimos para el pecado y somos esclavos del pecado, pero Jesús, hermano, Jesús vino a liberarnos, y no solo de la pena del pecado, sino del poder del pecado para darnos la victoria sobre el pecado. Podemos vivir en esa libertad.
Jesús murió por ti para que puedas ser librado, para que pudieras arrepentirte, poner tu fe en Él y descubrir que sus mandamientos para ti no son gravosos. Sus mandamientos son vida, gozo y paz. Escucha, toma esta decisión, va a ser lo más difícil que harías en tu vida, pero nada va a valer más la pena que esto. Por lo tanto, no tomar esta decisión también es una decisión. Esta decisión también tiene un costo. Y oro para que lo consideres. Amigo, amiga, mientras lo haces, mira y vea el pecado, que el pecado le va a quitar todo y nunca va a cumplir tus promesas. Sus promesas, más bien. Lo que te promete el pecado. Pero Jesús es el único que vino y lo dio todo por ti. Por eso es digno de nuestras vidas. Ahora podrías unirte en oración antes de terminar. Dios y Padre, diste tu mayor tesoro, a tu único Hijo, a Jesucristo, para poder salvarnos, para que podamos ser adoptados en tu familia, ser llamados hijos e hijas a sí mismo. Y te damos las gracias y te alabamos por esto, Jesús. Lo diste todo, tu misma vida por nosotros, y te damos las gracias por tu sacrificio. Oramos para que vivamos vidas dignas de tu Evangelio, para que nos ayudes a comprender más profundamente tu gran amor por nosotros y que por el poder del Espíritu podamos calcular el costo y ver tu grandeza y veamos tu valor y vivamos vidas de grandeza nosotros mismos siguiendo los pasos tuyos, de nuestro Señor, oh tú, nuestro Salvador, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestras cruces cada día y siguiéndote. Jesús, oramos todo esto en tu nombre. Amén.